La sombra de los penaltis acecha al Atlético de Madrid en una posible pase a la final de la Champions League en el Emirates ante el Arsenal. Hoy vamos a hablar de un dato histórico que tiene malo el Atlético de Madrid en la tanda de penaltis y cómo puede trabajarse tanto de manera práctica como de manera psicológica. Mi nombre es Rubén Martín y esto es Minuto 116. Y para hablar de esa posibilidad, que bueno, no sería malo porque sería llegar muy vivo a una tanda de penaltis, vamos a hablar con, dos compañeros. Un compañero aquí de la sección del Atlético de Madrid, Jesús Colino, y también con un preparador de porteros, un grandísimo preparador de porteros que está en el Johor en Malasia y que también estuvo en el Getafe con Bordalás preparando a uno de los grandes para penaltis como es David Soria, que es nuestro compañero Juanjo Roa. Hola, ¿qué tal, Juanjo? ¿Qué tal? Buenas tardes en España y buenas noches aquí. Exactamente, porque estamos aquí Jesús y yo, de tardes y Juanjo está de noches, ¿no? Estando en Malasia, evidentemente la diferencia horaria es tremenda. De irme a dormir. Bueno, pues mira, antes de ir a dormir vamos a hablar un poco de lo que puede significar una tanda de penaltis para el Atlético de Madrid. Porque lo vimos, el partido de ida fue un partido muy igualado, el partido de ida nos demostró que el Atlético de Madrid puede ganar en Emirates, pero evidentemente cualquier empate le llevaría a esa fatídica tanda de penaltis. He querido hacer este minuto 116 porque, mirando los datos, el Atlético de Madrid, que más me lo ha felicitado Jesús Colino, son 6 victorias de 17 tandas de penaltis. Eso es un 35,3%. Es muy bajo. Sí. Se ve que, históricamente, el Atlético de Madrid no se le da bien. Y al Arsenal es de 25, ha ganado 14. O sea, que es un 56% de victorias. Aparte tiene a Víctor Gyökeres, que es un especialista en la tanda de penaltis, que tiene una efectividad excepcional porque tiene un 90% de éxito en su carrera marcado, al menos los últimos 25 penaltis consecutivos. Es más, tiene un récord que es 14 penaltis anotados en la misma temporada. Voy a empezar por Jesús. Esto es un dato muy llamativo a la historia del Atleti. ¿Por qué crees que le pasa esto al Atleti? A ver, es difícil de explicar porque es un dato histórico, que hablamos de tandas de los años 70, de los años 80 y bueno, últimamente más, porque al final juegas más competiciones, y ha habido más tandas, pero es algo, claro, te diría, mental, pues puede ser, pero claro, cuando ha pasado en 2026, ha pasado en 2016, ha pasado en 1987, es difícil que esa herencia vaya a pasar. Algunos jugadores sí lo tendrán en la cabeza, pero es difícil y además yo creo que el Atlético, por calidad pura y dura, pues ha tenido buenos porteros y buenos lanzadores. Entonces, a mí me cuesta encontrar una explicación. No voy a ir a lo de que los penaltis son una lotería, porque no lo creo, no creo que sea. A ver, hay muchos factores en una tanda, pero me cuesta mucho encontrar una explicación a esto que le pasa al Atlético porque es un porcentaje muy bajo, son esos 6 ganadas de 17. Es una tercera parte, un 35% de lo que has dicho tú. Y de cara a mañana, pues con un 1-1, es fácil pensar que bueno, es una posibilidad que el partido vaya a la prórroga y vaya a los penaltis. Los jugadores que pensarán, pues cuando pierdes mucho pensarás, no vamos a perder siempre, ¿no? Yo creo que un poco hay que tirarlo por ahí. Y el que gana siempre el espectador piensa, ay Dios, algún día pincharemos. Juanjo, ¿a qué puedes atribuir tú que un equipo tenga un porcentaje tan bajo? Porque claro, es lo que dice Jesús. A lo mejor tú puedes tener un staff técnico durante muchos años, vamos a poner el de Simeone, ¿no? Que lleva mucho tiempo, no trabaje en la tanda de penaltis, pero que un equipo tenga tan mal dato, no sé si lo puedes tú atribuir a algo que tú que te has dedicado toda la vida al tema del trabajo con porteros. A ver, yo creo que como decía Jesús, ¿qué te voy a decir? A ver, siempre no puedes perder, entonces cuando pierdes siempre estás más cerca de ganar, evidentemente. ¿A qué se puede atribuir? No lo sé. A ver, antiguamente sí que te puedo decir que iba un poco más al azar, por eso lo de que los penaltis son una lotería. Pero yo creo que hoy por hoy, con la tecnología que hay, yo creo que los penaltis se estudian, se reestudian y tanto a los lanzadores al portero como el portero a los lanzadores. Yo creo que bueno, también sí que es verdad que depende cuándo sean las tandas, cuando no es lo mismo una tanda en octavos de final que una tanda en semifinales o una final. Entonces,
Sí que es verdad que la presión afecta más. A ver, yo creo que los futbolistas del Atlético de Madrid están totalmente preparadísimos y además conozco mucho a Pablo, al entrenador de porteros, y yo te digo que esto está, vamos, que lo tienen estudiado y requete estudiado, ¿eh? Me puedo equivocar, a ver, porque eso al final, igual que tú estudias a los demás, ellos te estudian a ti. Pero yo creo que el trabajo lo han hecho segurísimo. Mira, Juanjo, he rescatado unas palabras que dijo, también lo estaba hablando con Jesús antes, digo, Pablo Simeone, lo ha dicho varias veces por lo que me ha dicho Jesús, pero recuerdo que las dijo después de la tanda de Milán, en donde él decía que creía que los penaltis no se tenían que preparar, que no es lo mismo preparar un penalti, dice, en un entrenamiento con 30 compañeros, con 25 compañeros, que ante 55.000 personas. ¿Qué opinas de estas palabras? Porque entiendo que sí que tiene trabajo. Esto, la típica frase de es una lotería hasta cierto punto, ¿no? A ver, yo creo, ¿vale? Desde mi punto de vista, comparto con el Cholo muchas cosas, es decir, no lo mismo lanzar penaltis en un entrenamiento sin presión, sin nada, que con 55.000 personas y jugándote la vida, como que dice. Entonces, pero sí que te digo yo que esto es como el baloncesto. Es un gesto técnico, que el balón está parado, que no tienes nada, es como un lanzamiento de 3, como un lanzamiento de un tiro libre. Es algo mecánico y yo te digo por ciencia segura que los porteros no paran, y me tiro piedras ahí, que los porteros no paran los penaltis, que los fallan los futbolistas. Es decir, un penalti bien ejecutado no te lo para, o sea, no te lo puede parar el portero, a no ser que sepa que va ahí seguro, y al final es una opción entre 4. Es decir, si le tiras al medio, tiras a media altura, evidentemente es totalmente parable, pero un penalti arriba, si el portero no sabe que va arriba, que no lo va a saber, evidentemente, por ciencia pura el portero se tira abajo. Y aunque haga las tiradas arriba a la escuadra, ponle que va a la escuadra, o sea, va a caer antes de que pueda sacar ese penalti. Tiene que saber a ciencia cierta y segura que va ahí. Es decir, un penalti bien lanzado, por el tiempo que hay, ya te digo, es ciencia. Por el tiempo que tiene el portero para ejecutar la acción, es imposible pararlo. O sea que realmente me parece interesante ese dato, ¿no? O sea, un penalti es más fallo del jugador que lanza que más acierto del portero, ¿no? El portero al final va a tomar una decisión que es me quedo o me voy a un lado, me voy al otro y listo, ¿no? Claro, el portero, es decir, el portero tiene la opción de quedarse, ¿vale? Que esa portero, a ver, pocas veces se quedan porque quedarías en mal lugar. Es decir, tienes que saber siempre va a un lado. O sea, por estadísticas, el penalti pocas veces va al medio, ¿vale? Entonces, te puedes quedar al medio, evidentemente, que esa suele pasar poco. O puedes ir a un lado, pero claro, si vas a un lado, puedes ir arriba o abajo. Es decir, un penalti que esté lanzado de media, ya te lo digo, un penalti lanzado de media altura hacia arriba, o sea, de media altura que no vaya a la altura del portero, pero un poquito de media altura hacia arriba, de media portería hacia arriba. En un lado, materialmente, físicamente, es imposible que lo pare un portero si no sabe cierto que va ahí. Y el portero no se va a tirar arriba nunca. Mira, pues mira. Esto es como, como los lanzamientos en el baloncesto, como los lanzamientos de 3. Exactamente. ¿Vale? O un lanzamiento, un tiro libre. Es decir, ¿eso qué tienes que hacer? ¿Qué hacen los lanzadores? Pues se quedan afinando la muñeca después de entrenar, tirando. Evidentemente, tiene mucho más riesgo lanzar un penalti arriba que lanzarlo abajo. Por lo tanto, el lanzador depende del riesgo que él quiera tomar. Pero un penalti bien lanzado no lo para portero. O sea, científicamente. Te lo digo por datos, científicamente. Ok, no, vamos, si me fío de alguien es de ti en este caso. Jesús, la ejecución, es decir, al final se trata de una ejecución técnica que no influye en nada. Es un balón que está parado, que tú tienes que meter dentro de una portería que mide 7,32 por 2,44. Y en esos 11 metros no hay distancia, o sea, por la velocidad que lleva el balón y bien ejecutado es imposible pararlo.
Hay penaltis imparables. Muchas veces lo decimos. Es que Bueno, es habría imparable. grandes expertos. Yo siempre me acordaré que bueno, lo hemos dicho Víctor Claro. Jogres, Mendieta, ¿no? Era Yo te uno de digo los. que no es quedarse el tema, por eso ahí discrepo un poquito con el Cholo. Es verdad que no es lo mismo tirar un penalti delante de 50, 60.000, 70.000 personas jugándote la vida, pero ese gesto técnico y esa ejecución, yo te digo que si tú te quedas y tienes ese lanzamiento, coges ese mecanismo de lanzamiento, no lo paras. Habiendo hablado de esto, que me parece muy interesante lo que nos ha contado Juanjo, Jesús, ¿tú crees que hay un poquito de pánico en el Atlético de Madrid a poder llegar a esa tanda de penaltis? ¿O no se vive tanto luego eso dentro de la plantilla? ¿tú Hombre, crees? yo creo que la plantilla tendrá reciente la final de Copa. Pero claro, es que la final de Copa luego lo piensas y dices, joder, es que te han fallado tus especialistas. Fallaron Julián y Sorlo. Y Julián la víspera los trabajó, pues igual propiamente pensando en la tanda, no, pero Julián siendo delantero solo que echó unos penaltis el día anterior. Y es un futbolista que tiene el golpeo en la cabeza y el otro día, por ejemplo, le pegó un trayazo que Raya ni lo vio. Entonces, pánico, hoy seguramente no los trabajen, pues igual eso, los atacantes si se quedan lanzando, igual que se quedan a lanzar faltas. A ver, luego los penaltis es que va mucho con el partido, me refiero. Si el partido está cuesta arriba y tú llega un momento que piensas, pues mira, mejor vamos a penaltis y que sea lo que Dios quiera. Ya digo, yo pánico, pues hombre, no creo. No creo. Pero claro, con un 1-1, pues va a depender de cómo avance el partido. Yo creo que ahí. Pero en este y en todas las eliminatorias, ¿eh? Juanjo, ya para finalizar, si tú fueras entrenador de Oblak durante esta semana, ¿cómo hubieras entrenado de alguna manera especial estos últimos días? Pensando en los penaltis también, digo. No, yo creo que, es decir, el parte del entrenamiento hubiese sido igual. Lo que después, pues ya te digo, estoy seguro, porque conociendo a Pablo Bercerone, ya lo está haciendo seguro, pues sacará los especialistas de ello. Bueno, realmente yo, por ejemplo, yo en Getafe Soria o sea, lo quería todo. Y entonces yo sacaba todos los lanzadores de penaltis, o sea, todos los futbolistas que estaban en disposición de jugar, buscaba todos los penaltis que habían tirado, aunque hubiesen tirado en juveniles. Y bueno, pues eso, sacaba el vídeo de todos esos penaltis, de todos los lanzadores. Después nos sentábamos, lo que supongo que lo que hará Pablo con Oblak y con Muso, se sentarán, verán y verán los vídeos, verá cada uno, o sea, por su parte los vídeos, y después llegarán a una reunión en conjunta y decidirán. Evidentemente no se va a acordar Oblak, Muso, de todos los penaltis que ha tirado. Entonces, por eso te digo que se hace como yo por lo menos lo que hacía. Esta reunión y viendo los penaltis, lo vuelves a ver junto con ellos y dices, vale, esto, y pues eso, se hace una pequeña de decir, bueno, pues yo creo que va a ir aquí. Pues yo creo que va a ir aquí porque cuando hace estos gestos, el lanzador normalmente lo tira aquí. Entonces tú tienes esta de decir, vale, durante el partido evidentemente también hay condicionantes de cómo ha estado el futbolista. Si el futbolista no ha estado fino, evidentemente va a tirar a asegurar. Si el futbolista ha estado fino y tal y lo ves que tiene confianza, igual no tira a asegurar y tira al lado que toca. A ver, cuando un futbolista tiene miedo, no ha tenido malestar, lo normal, de eso pasa al lanzador, es que la tire cruzada fuerte o al medio fuerte. Si el futbolista está con confianza o tal, cabe la opción de que la pueda abrir. Pero lo normal es eso. De hecho, por estadísticas, se lanzan mucho más penaltis cruzados que. Sí, que pues eso, del mismo al lado pincel. abierto. Sí, Al lado abierto. correcto. Entonces, yo supongo que, pues eso, se sentarán, tendrán una reunión, tendrán un consenso. Harán un consenso y dirán, vale, pues yo, en frío además, yo creo que este penalti, este lanzador lo lanza aquí, este tal. Pues el entrenador de porteros tendrá una lista con todos los lanzadores que han acordado, o sea, realmente todos los lanzadores del equipo que puedan lanzar penaltis, porque igual tú coges a los especialistas y el especialista, por lo que sea, no tira. Y te va alguien que ha tirado, o sea, un jugador que ha tirado 2 penaltis, pero, ¿sabes? Eso es imprevisible. Entonces tú tienes todos los lanzadores y con ese consenso donde se haya acordado,
pues nada, se hace un listado y hasta cuando ya más o menos sabes los jugadores que van a tirar, por lo que ves, le haces rápido una lista, que da tiempo de sobra entre que hacen el sorteo y todo esto. Correcto, le haces un listado rápido y se lo pones, pues eso, en la botella, en la toalla, o en los guantes dentro, no sé, es una hoja con una información. Yeah. Entonces, ¿el portero puede ahí cambiar? Sí, evidentemente puede cambiar, la última decisión la tiene él. Pero piensa que el portero, con el entrenador de porteros y el otro compañero, han llegado a un acuerdo en eso. También te puedo decir que Oblak puede tener una intuición y Musso puede tener otra. Y cada uno pensar que puede ir a un lado a otro, evidentemente. Entonces, el entrenador de porteros es el que le da la información y ya está. Antes de los lanzamientos, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo lo ves? ¿Seguimos así? ¿Seguimos el plan? No sé. Vale, ya está, y poco más. Bueno, lo que tengo muy claro es que... Están requete estudiados los lanzadores. Digo, estudiados. Lo que tengo muy claro es que ahora, Juanjo, me voy a fijar en todo. Cuando haya una tanda de penaltis me voy a fijar en los gestos que hagan, en no sé qué. Ahora ya me has dado curiosidad para las futuras tandas de penaltis. Hay futbolistas que tienen mecanismos, pero muchísimos, Parece una tontería, pero hay futbolistas que tienen... Cuando hacen una paradilla, una pequeña parada o tal, por decir algo. Sabes que lo va a tirar a izquierda. Lo cruzan. Correcto. A media altura. Otro, pues, o sea, hay mecanismos de los futbolistas. Claro, si ves uno no te das cuenta, o si ves 3 o 4. Pero claro, o sea, tú lo que ves es igual 20 penaltis. Entonces, de esos 20 penaltis se dan patrones. Es que las tandas al final... También es muy importante saber, el último penalti que ha lanzado, si lo ha marcado, si lo ha fallado, porque igual muchas veces lo ha fallado y cambia. Entonces cambia, ya. Ok. Es que claro, eso hay que tener también en cuenta, y en ese listado está también, pues si cuando ha lanzado penaltis el resultado que había. Si era partido amistoso o era un partido que se jugaban cosas. Todo eso se analiza, no es al azar, no es una lotería. De hecho, el otro día Julián, cuando lanzó en el partido de ida, venía de fallar el de la final de Copa. Y mucha gente pensó, va a tirar Panenka. Y lo pensó yo creo que David Raya también, que se quedó clavado. Es verdad, se quedó clavadísimo. Y tiró a romper. Yo creo que, vamos, ahí ni aunque lo hubiera adivinado David Raya. Bueno, pues vamos a estar muy atentos. Depende la personalidad del futbolista, Depende de la personalidad del futbolista. Claro. Hay futbolistas que lo fallan y tienen personalidad y te lo vuelven a tirar al mismo sitio. Sí. Eso sí que es verdad que dentro del mundo del fútbol parece muy amplio, pero a veces muy pequeño. Hay futbolistas que coinciden en selección, y más en estos partidos que coinciden en selección, que se quedan después de los entrenamientos a tirar penaltis, y un poquito también se conocen. Esa cosilla también está. Claro. Y ese punto de duda también está, ¿sabes? Porque, por ejemplo, Raya, a más de un futbolista de Atlético de Madrid también lo conocerá, o se hablan, todo eso influye. Bueno, pues estaremos muy atentos, veremos a ver qué pasa. Os voy a dar las gracias a los dos, a Juanjo y a Jesús, por haber estado hoy aquí. Y ahora vamos a tratar un poco el tema psicológico con un compañero psicólogo que nos va a también estar hablando de cómo se trabajan estos penaltis. Gracias, Juanjo, y gracias, Jesús, por haber estado. Gracias a ti. Gracias a vosotros. Un abrazo. Venga, vamos al aspecto psicológico. Pues ya hemos tocado lo práctico, ¿no? Lo que significa el mecanismo, ¿no? Para los porteros pararlos, o para los lanzadores, cómo lanzar un penalti. Pero vamos a algo muy importante, que es la presión, la psicología. Y para eso tenemos a Rafa Mateos de Team Psicología, que es experto también en psicología del deporte. Hola, Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buena, Rubén. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a ti por estar, evidentemente. Tenemos por delante un partido muy importante que puede darse que acabe en penaltis, porque el empate llevaría, cualquier empate, ya sabemos que no hay valor doble de los goles en las eliminatorias de Champions, podría llevar el partido a penaltis, y lo hemos contado al principio, el dato del Atleti es muy bajo, el dato del Arsenal es más alto, y te quería preguntar, ¿tanto influye lo psicológico en un penalti? Bueno, no es una cuestión de opinión, está bastante estudiado, es decir, lo psicológico influye sobre el rendimiento de una tanda de penaltis, igual que influye en otras muchas tareas que tienen que ver con el rendimiento en fútbol, no solo en los penaltis. Que un deportista rinda mejor tirando faltas también influye, pero es verdad que parece que le damos más importancia a lo psicológico en los penaltis. Yo coincido en una cosa que comentabas antes, sobre que Simeone considera que es muy difícil entrenar
el rendimiento psicológico o prepararse psicológicamente para tirar un penalti. Es cierto, porque es muy difícil equiparar las condiciones a las que tú te enfrentas tirando un penalti en un entrenamiento a las condiciones que luego vas a tener en un partido. Por esa parte es cierto, pero bueno, la psicología ha desarrollado técnicas que tratan de paliar esa dificultad. Por ejemplo, la visualización, cuando se practica y entrena mucho, puede ser una herramienta que facilite la preparación psicológica de un penalti. No obstante, coincido con Simeone en que es difícil. Pero ¿cómo es eso de preparar? ¿Cómo es una técnica de visualización? ¿Qué es lo que tiene que hacer el jugador para poder, de alguna manera, sentir algo parecido a lo que puede sentir dentro de la presión, del momento, la situación? También piernas cansadas, que entiendo que también esto estará… Sí, por supuesto. ¿Cómo se trabaja eso? ¿O cómo se hace? Bien, la visualización es una técnica que se puede utilizar o no en función de las características personales del deportista. Hay jugadores o deportistas con los que es más sencillo trabajar la visualización porque se sienten más cómodos haciéndolo, porque creen que les viene mejor, pero hay otros con los que no sería útil trabajar la visualización y habría que hacer otras cosas. Pero bueno, si tú como psicólogo has evaluado al deportista y consideras que está preparado para hacer un entrenamiento en visualización, pues eso… Una cosa que está clara que no se puede hacer es dejarlo para el día de antes. Es decir, si los jugadores del Atleti se van a poner a visualizar hoy por primera vez, eso probablemente no va a tener el efecto deseado. Esto parte de un entrenamiento que debe ser pues, prácticamente durante toda la temporada para que la visualización forme parte de tu rutina casi y te permita, pues de alguna manera, incorporarla para mejorar. Para mejorar, pues en función del jugador habrá que mejorar unas cosas u otras. Algunos jugadores tendrán que mejorar la capacidad de regular su activación para que cuando tengan que tirar el penalti no estén muy por encima o muy por debajo de su nivel óptimo de activación. Muy por debajo probablemente no van a estar cuando tiren el penalti, pero sí es probable que alguno esté por encima y tenga que desarrollar alguna herramienta, por ejemplo, a través de la visualización para bajar esa activación en el momento de tirar el penalti. Pero bueno, la visualización es un medio, por así decirlo, para trabajar cualquier variable, aunque insisto en que es algo que debe hacerse de forma estructurada y no dejarlo para el día de antes porque probablemente no va a funcionar igual de bien. Rafa, ¿tú crees que a nivel psicológico el dato que hemos dado, que es un 35,3%, saber que a lo largo de la historia, tú fíjate que no tiene nada que ver, supongo, Julián Álvarez cuando mañana lance un penalti de lo que pasó hace 40 años, pero ¿tú crees que puede pesar eso? Y no solo eso, sino venir de una tanda de penaltis en una final de Copa del Rey, que es la que pierde el Atlético de Madrid en tanda de penaltis contra la Real Sociedad, ¿puede pesar mucho mañana si llegan a una fatídica tanda? Bueno, es una buena pregunta que si yo fuera el psicólogo del Atleti trataría de responder evaluando hasta qué punto ha afectado, por ejemplo, lo que pasó, como tú comentas, con la Real Sociedad el otro día, a la autoeficacia que tienen Julián Álvarez y compañía. ¿Ha bajado la creencia que tienen con respecto a su capacidad para meter un penalti en un momento decisivo? Si es así, es algo que hay que atajar, porque sabemos que la autoeficacia influye sobre el rendimiento. Entonces, no te puedo responder a si los jugadores del Atleti han perdido confianza tras esa tanda de penaltis, porque esto depende mucho del jugador. Hay jugadores que pueden fallar 10 penaltis seguidos y no bajar tanto su autoeficacia. Y hay jugadores que incluso no habiendo fallado penaltis recientemente pueden no tener tanta confianza. O sea que cada jugador es un mundo. Habría que evaluar su historia de aprendizaje. Por ejemplo, en el caso de Julián, yo creo que él ha tirado muchos penaltis en su carrera, tanto con Argentina, bueno, con Argentina quizá menos porque lo suele tirar Messi, pero en su época en el City yo recuerdo que tiraba algunos cuando estaba en el campo, en River Plate también. Entonces es un jugador sobre el que ya tenemos más registros de cómo se comporta tras el error. Con los que es un poquito más difícil prever su rendimiento es con aquellos que no han tirado tantos penaltis. Y puede ocurrir en una tanda, porque si se alarga la tanda, al final le toca tirar a actores secundarios, ¿no? Que se dice. A Ruggeri, y Ruggeri no sabes cómo responde ante esas situaciones. Y eso es algo que habría que prever con tiempo. Y Rafa, por ejemplo, ya para finalizar, antes hemos estado hablando de cómo trabajaría un preparador de porteros una semana previa a una eliminatoria en donde evidentemente la sombra de los penaltis ahí está. Sí. Tú como psicólogo deportivo, si estuvieras trabajando en el Atlético de Madrid, ¿hubieras trabajado algo en especial esta semana? Entiendo que habrá muchos aspectos que trabajar, la presión de estar en unas semifinales, de jugar fuera de casa, de muchas cosas, pero en lo que se refiere a los penaltis, ¿lo hubieras trabajado de alguna manera? Con los porteros te refieres, Rubén, en este caso. Me da igual. Entiendo que en general habrá un trabajo con todos, ¿no? Pues esa es una buena pregunta, porque yo hace 5 años te habría dicho que sí, sin duda, lo psicológico hay que trabajarlo, pero una vez uno va trabajando más con deportistas, se da cuenta de que a veces prestar demasiada atención
a algún aspecto concreto del rendimiento, como por ejemplo tirar penaltis, no siempre es positivo. Es decir, si yo como psicólogo le doy más importancia todavía a algo que ya los jugadores de por sí le están dando importancia, quizás les pone más presión de la que ya tienen. Si durante la semana dedico muchas horas a tirar penaltis, quizás estoy poniendo todavía más presión, incluso podría ocurrir un efecto paradójico, y es que ellos presten más atención todavía, y prestar más atención todavía a esos procesos psicológicos que tienen que ver con tirar penaltis no siempre es positivo. Entonces, habría que evaluar en primer lugar en qué punto psicológico están los jugadores del Atleti para saber hasta qué punto yo puedo trabajar eso, porque en algunos casos hay jugadores que tienen ya de por sí habilidades de autorregulación. Ya ellos, sin yo necesidad de trabajar con ellos específicamente, ya tienen técnicas que les permiten autorregularse y no necesitan estar toda la semana preparándose para eso. Entonces, aquí la clave, como psicólogo, creo que es individualizar al máximo. No porque esta semana puede que haya penaltis, vamos a trabajar todos los 23 del equipo penaltis. Habrá que ver en cada caso cómo de necesario es, igual que con los porteros, cómo de necesario es que tratemos esto y demás. Ok, pues Rafa, creo que nos has dado una imagen muy, muy buena, ¿no? Dentro de lo que puede significar lo psicológico, también lo emocional que también dentro de la psicología, dentro de estos penaltis, y veremos, ojalá no, evidentemente, que el Atlético de Madrid pueda sacar el partido antes y que no tenga que ir a una fatídica tanda. Aún así, si llegara, pues evidentemente estaré muy atento también de las caras. Se lo he dicho antes al compañero Juanjo Roa, ¿no? Que es preparador de porteros, que ya me ha surgido la idea de mirar todos los gestos, ¿no? Que hagan tanto los lanzadores como los propios porteros. Es que mañana estaremos muy atentos, ¿no? También de eso. ¿Crees que también eso es importante, ¿no? Trabajarlo. Bueno, ¿no? sin duda. Hasta donde yo sé, la mayoría de los porteros ya en el momento previo a los lanzamientos ya tienen su hoja o su papel con información sobre los lanzadores, y eso sin duda es algo relevante. Yo, cuando he trabajado de la mano con entrenadores de porteros, siempre insisto en la importancia que tiene filtrar mucho esa información, porque en un momento de máxima tensión tampoco le puedes dar un papel con mucha información al portero, porque no va a ser capaz de procesarlo cuando tienes el estrés más alto, ¿no? Entonces hay que ser cuidadoso también con cuánta información se le da tanto a los jugadores como a los porteros para no sobrecargarles mentalmente en ese momento. Bueno, pues estaremos muy atentos. Te quiero dar las gracias de verdad por haber estado con nosotros, Rafa, y bueno, veremos a ver mañana cómo se da el partido. Muchas gracias, Rafa. Un placer, Rubén. Y gracias también a la gente que nos está viendo por YouTube, por las plataformas de audio, nos escucha. Muchas gracias por seguir Minuto 116. Mañana muchas más historias y mucho más deporte aquí en Minuto 116. Hasta luego, adiós.